ミクだよ。Finalmente acabó mis mejoras físicas, creo que ya podemos volver al flujo de vídeos largos. Aunque no tengo prisa, después de todo, ¿cuándo fue la última vez que subí algo? Carajo. Si estás metido en esta franquicia, estoy seguro que has escuchado hablar de Kabuto, ya sea para insultarla o para alabarla, es una serie con opiniones bastante mixtas dentro del fandom y eso se traduce a las diversas opiniones que hay para sus riders. Debido a eso y gracias al resultado de la última encuesta, vamos a explorar a todos los raiders de Kabuto y a rankearlos en esta pequeña gráfica que estarán viendo a continuación. Sobra mencionar que mi análisis y opinión es todo menos subjetivo, así que esperen mucho sobre análisis de manos de su servidor. Aunque antes de empezar necesitamos un pequeño contexto rápido. Esto es algo que varía entre serie y serie, el significado real de llevar el cinturón y la máscara es una combinación tanto de la génesis de la franquicia, como el concepto en general dentro de cada serie. Dicho esto, Kabuto toca un tema bastante interesante como lo es la identidad de uno mismo. En una serie donde el principal enemigo son una especie que busca adueñarse de la identidad de la humanidad, aquellos que no duden de quiénes son los que ganarán esta guerra, o en palabras del mismo protagonista, lograrán llegar al cielo. Con esto ya presentado, tenemos que ver cómo este concepto se respeta o no en todos los raiders, o qué propuesta quieren poner sobre la mesa. Así que será un camino largo, empezando por... Zabi es el primer caso de un raider extra en la serie y el que presenta un concepto recurrente de esta misma. Es tomar conceptos de series pasadas y utilizarlos de mejor manera. Siendo en este caso, un raider que su punto importante es la armadura y no tanto su usuario, tal como podrían ser los Kamen Riders de Faith. Hablando más en personal de Zabi, este posee dos usuarios predominantes en toda la serie. Yaguruma, el cual en un inicio fue el primer rival de Tendo, y Kageyama, el que antes permanecía como un segundo al mando de Yaguruma y que el poder lo volvería un arrogante. De esos dos podemos ver los efectos del traje de Zabi, siendo tomado como una adicción o una validación para ambos usuarios, siendo Kageyama el que posee una relación casi enfermiza con el hecho de ser Zabi, llegando al punto de humillarse con tal de volver a poseer dicho poder. Dicho esto, el concepto principal del raider es sin dudas la falta de identidad, el cómo para el Zecter, el usuario de Zabi solo es un peón que si muestra alguna debilidad, fácilmente será reemplazado. Un detalle que me encanta y que refuerza esta idea, es el hecho de que a diferencia del resto de Zecters, el de Zabi marca al usuario con un logo, en pocas palabras, quitándole su identidad como individuo y solamente siendo una marioneta más del traje. En general, el concepto es bastante bueno, siendo casi una antítesis del mensaje original de toda la serie. Aún con eso, peca de ser algo básico y que solamente se usó al inicio de Kabuto, siendo, curiosamente, Kagami el que más se vio beneficiado a nivel narrativo, al portar el traje un tiempo y dejarlo por cuenta propia, una muestra de que si piensa llegar hacia Tendo, no lo hará por el camino fácil. En cuanto a Yaguruma y Kageyama, más tarde hablaré de ellos y como quizás, dejar de ser Zabi fue lo mejor, o peor, que les pudo haber pasado. Drake debe ser el caso más curioso en este vídeo, más que nada, porque si tengo que ser 100% honesto, este tipo no hizo nada en todo Kabuto. No me malinterpreten, Daisuke como personaje me cae bien, es un excelente alivio cómico y toda su trama con la pequeña Gon es genuinamente buena. Pero, si nos damos cuenta, Daisuke es un random en toda la trama de Kabuto, no solo que no posee una relación con Zect o alguna venganza personal con los Worms, sino que hubo momentos donde el tipo desaparecía de escena, al punto donde en un momento le quitan el Zecter y este ni se entera de todo lo ocurrido. Esto llega a un punto donde me pregunto si ni siquiera se enteró de los nativos y su plan para convertir a la humanidad, un detalle que pudo involucrarse fácilmente, si ponían a Gon y a su madre como víctimas de este plan, pero no hay nada, apenas y aparece en el capítulo final como cameo en los últimos minutos, y después de la pelea final.
No me desagrada Drake, mantengo que es un tipazo y hasta su trama con la Uka Worm me pareció uno de los momentos más altos de Kabuto, pero, en serio amigo, te perdiste de toda la trama de la serie, una total desgracia. Aunque eso no le quita lo fachero. Gatak es el hijo pródigo de la serie, en más de un sentido. Comenzando Kabuto como alguien que juró acabar con los Worms, viendo de primera instancia el cómo aquella raza le quitó a su hermano, un momento que al pasar tan pronto en la serie nos deja en claro las intenciones de Kabuto, y más importante, el rumbo de Kagami en esta historia. Ya que una constante en Kabuto es el cómo el buen Arata tendrá que pasar un camino de espinas con tal de llegar a su objetivo, llegar hacia Tendo. Realmente Kagami es absurdamente simple como personaje, al estar basado fuertemente en Hikawa de Agito, lleva este concepto de ser el personaje más humano de la serie, pero bajo mi punto de vista, Kagami logra refinar el concepto en mucha mayor medida. Ya que al querer superar a Tendo, lo llevará a diversas situaciones donde hasta que no se acepte a sí mismo, jamás conseguirá ser un auténtico Raider, siendo esto último lo que refuerza el llevar el manto de Zabi y el cómo Kagami lo termina rechazando porque significaría jamás superar a Tendo y mucho menos, el poder acabar a los Worms. Con todo eso, su primera Henshin se siente como todo un evento que el personaje se ha ganado, ya que no solo se trata aquí de superar a Tendo, sino de concluir lo que antes se nos dejó ver con el fallecimiento de su hermano, siendo esta vez, él mismo el que acabó con un Worm y le dio la paz a una víctima de ellos, sin necesidad de la ayuda de Kabuto, una completa maravilla de escena. Después de todo esto, Kagami tiene un perfil bastante más bajo en lo que resta de serie, pero destacó su subtrama con su padre y el Kono, aunque estaba destinado a ser Gatak, es su convicción y errores lo que hacen que siga siendo el único capaz de acabar a los Worms y a los nativos, como lo haría un verdadero señor de la guerra. Realmente Kagami no es ni de cerca mi personaje favorito de Kabuto, pero es innegable que muy posiblemente, sea el mejor personaje de toda la serie y un referente que, hasta el día de hoy, se está usando para raiders secundarios en la franquicia. Un total fuera de serie. Sasuore es un caso interesante en esta serie, no tanto como personaje en sí, sino su concepto que deriva en muchas otras situaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pensemos en que al inicio el buen Tsurigi se nos presenta no solo como el rival de Tendo, sino también como la contraparte máxima de Kabuto. Al punto de que su nombre, al igual que el de Tendo, significa algo que el personaje reafirma en más de una ocasión, el hecho de estar por encima de todos. Toda esta etapa es bastante seria para Sasuore, mostrándonos su pasado y el cómo perdió a su hermana por los Worms que juró cazar hasta el final de sus días. Pero esta etapa se corta por momentos una vez que nos enteramos de la verdad, Tsurigi es el Worm que no solo mató a su hermana, sino que acabó con su yo original. Fuera del hecho de que este sea un misterio poco guardado y que se pudo anticipar mejor, no quita que posiblemente sea el detalle que hace más interesante a Sasuore como Raider, el pequeño detalle de ser una bomba de tiempo que no se sabe cuándo va a explotar y contra quién. Y más o menos ese es el concepto general de Tsurugi, un monstruo que no sabe que lo es, en pocas palabras, aceptar su identidad, es aceptar el hecho de que es un Worm y que acabó con la vida de su hermana, algo que no pasa hasta su amargo final y en lo que eso no pase, veremos a Sasuore perder una y otra vez, hasta un punto donde el personaje se vuelve una parodia de sí mismo. Es en ese momento donde realmente te cuestionas, ¿por qué este tipo está en la serie? Porque pensemos por un momento en lo alargado que está el chiste de Sasuore siendo inútilmente inocente, fuera de que, quizás en Japón esto fue la segunda venida de Jesucristo, no aporta mucho al personaje, hasta cierto punto. Y es que, fuera de la comedia gratuita, en todas estas situaciones Tsurugi sigue sin ganar, sigue sin un éxito real más allá de hacer el alivio cómico del momento o derrotar a Worms ocasionales, todo llegando al momento de la verdad donde toda esta comedia desaparece ante la revelación de su identidad. Justo cuando Tsurugi se entera que es el Escorpión Worm, logra hazañas de fuerza tan absurdas como derrotar a dos Casis Worm o al mismo Gatak, aparte de lograr mover a toda la población de Worms en la zona, como si realmente estuviéramos viendo al Worm más fuerte de la serie, y ese es el detalle al que quiero llegar. Sasuore es el Worm más fuerte de todo Kabuto y a la vez, es el Worm que más deseo acabar con toda su raza. El final de Tsurugi no termina porque él se corrompió o su lado Worm tomó el control, sino porque él eligió ese final, eligió ser aquel que dirigiera a todos los Worms a su fatídico destino incluyendo el suyo propio, todo para cumplir una promesa que jamás fue suya realmente.
Todo este desenlace hace ver un lado más tragicómico del personaje, donde, nunca mejor dicho, este tomó el papel de ser Sasword, de aquel que cortaría a quien sea para estar por encima y aunque significaba su propia muerte, Tsurugi siguió adelante, fiel a la naturaleza del animal que representa, traicionó a sus conocidos y a los Worms con tal de hacer que aquella mentira, fuera una realidad. Y, hasta aquí llegó lo bueno. Los Hell Brothers son raros como personajes, de primeras ponen sobre la mesa un giro interesante de un concepto bastante sagrado en la franquicia como lo son Ichigo y Nigo como Raiders, dándoles ese giro oscuro, como si los auténticos Raiders de la Showa nunca lograron evitar el espiral de venganza en contra de Choker. Pero y esto es lo importante, no sabemos nada más de los tipos. Los Hell Brothers buscan continuar el hilo narrativo de Zabi, al mostrar a sus dos usuarios obteniendo una alternativa para volver a encontrar sus identidades, siendo esa la de aceptar que fracasaron y que son menos que nada. Todo bien por ese lado, pero, si le tenemos que poner un poco de cerebro al asunto nos surge la duda ¿de dónde carajos sacaron los Scepters? Porque sí, jamás en toda la serie se nos dice dónde sacaron esos Scepters y se reafirma con la misma Zed desconociendo de dónde vienen. ¿Acaso fueron una creación de los Worms? ¿Acaso otra división de Zed creó a estos Raiders para traicionar a los nativos? ¿Acaso Yaguruma robó estos Scepters perfectos? ¿Qué los hace tan diferentes a los demás Scepters? ¿Dark Kabuto tiene algo que ver en su creación? Estas y muchísimas más preguntas crean los Hell Brothers, solamente para quedar en nada. Por mucho son los mayores huecos argumentales de toda la serie, y fuera de otro que otro momento, ninguno de los dos hace algo relevante o importante. Destacó a Kageyama, que mínimo vimos su decadencia, pero Yaguruma es un cero a la izquierda, el tipo termina teniendo un viaje de redescubrimiento de sí mismo que termina con su derrota moral y con la aceptación de que siempre será un fracaso. Un buen concepto pero que ocurre fuera de pantalla y sin una explicación real de lo que sufrió el personaje. Para rematar, el final de ambos es muy anticlimático, con Kageyama volviéndose un nativo y siendo Kid Hopper el encargado de matarlo. Uno diría que después de eso Yaguruma se vengaría de Zed o algo así, pero no, el personaje concluye la serie con ese acto, fue literalmente, pase de movidas. Una total de decepción y si me apuran, podrían ser de los Raiders más innecesarios de la franquicia, un total robo de tiempo en pantalla. Pero cosas peores vendrán, dice la Biblia. Si de tragedias narrativas tenemos que hablar, Dark Kabuto es el exponente máximo de ellas. Siguiendo el patrón del resto de Raiders, este deriva del concepto de los Dark Raiders de las películas, como podrían ser J-Four y Ryuga, pero buscando un vistazo mucho más trágico en estos conceptos. Y aunque es obvio decirlo, Dark Kabuto fracasa en esta idea, aunque en un principio lo veamos como un doble de Tendo y alguien que sirve como un obstáculo para el rescate de Hiyori, no termina teniendo un peso real después de eso y mucho más, si tomamos en cuenta que el origen de todos los Scepters vienen de él. Este detalle es por mucho lo peor de Kabuto como serie, porque yo les pregunto, ¿acaso cambiarían las cosas si Dark Kabuto se viera así o así? Exacto, no cambiaría nada, para el final de la serie podrían reemplazarlo con un objeto o un worm importante como casi si el resultado sería el mismo. Incluso su final, logrando vengarse del nativo que lo transformó en lo que es ahora, se siente anticlimático, y a eso quiero llegar. Dark Kabuto es un personaje trágico, la serie busca que sientas pena por él en más de una ocasión pero al contrario de eso, causa el efecto contrario, la indiferencia total. Lo peor es que yo no veo a Dark Kabuto como un potencial villano como la mayoría, siento que si hubo potencial de hacerlo un personaje independiente del resto, lo pudimos ver cuando pierde a Hiyori y esa desesperación lo llevó a lastimarla. Grandes historias se han hecho con la idea de un personaje siendo la sombra del protagonista, alguien que al perder su identidad, lo lleve a un viaje donde, aunque signifique dar su vida, lo haría porque esa es la decisión que tomó como su verdadero yo. Por lo menos para mí, Dark Kabuto pudo haber aspirado a eso y no ser un mal recuerdo para una tragedia mal contada. Hablar del protagonista de una serie jamás había sido tan complicado como en esta ocasión. Kabuto como protagonista debe ser de los personajes de más opiniones mixtas que he conocido, desde los que no lo soportan, pasando por los que lo llaman un simple alivio cómico y terminando por genuina gente que le gusta.
Con todo eso, no podía no analizarlo un poco más a fondo y dejar ver cómo, por lo menos para mí, puede que sea el Rider principal más interesante de analizar, pero vamos por partes. Al contrario del resto, Tendo al inicio no aparenta ser la gran cosa, es alguien que busca ser un punto de referencia en cuanto a la escala de poder dentro de la serie, siendo casi siempre el que resuelve cualquier problema sin ningún percance, incluso después de la introducción de Zabi y Drake esto no cambia en casi nada. Todo esto llevó a señalar lo obvio, Kabuto como personaje y más importante, como protagonista, tiene claras actitudes como un Gary estúpido. Y posiblemente esto sea lo más controversial, no considero que Tendo sea tan merecedor de ese puesto porque la serie misma nos dice que es la magia del personaje, alguien perfecto y súper fuerte que al contrario de Kagami, no tendrá problemas en su camino, después de todo, él es el que domina el cielo y gobernará hacia todo. Por todo esto y más es obvio el por qué Kabuto no pueda ser el personaje favorito de muchos, mucho menos cuando tenemos a alguien como Kagami en medio y teniendo un arco de personaje más marcado. ¿Pero esto es así? Pues la verdad es complicado de decir, Kabuto como protagonista si bien al principio muestra estas actitudes, más adelante comienza a revelar una verdad que no siento que muchos han comentado. En el fondo, Kabuto es solo una máscara para Tendo. Pensemos un momento en esto, al final de la pelea entre Kabuto y Gatak, Tendo admite que en el momento que salvó a Hiyori, ella le devolvió la voluntad de vivir, algo que él mismo había olvidado por la venganza contra los nativos que mataron a su familia y que después sería reemplazada por su búsqueda de acabar con los Worms. De hecho, mientras más indagamos en las acciones de Tendo, más vemos una faceta suya que si bien no es tan común, sí nos muestra algo que siento que se deja muy por el aire. La perfección de Tendo, es una máscara, una mentira que el mismo Kabuto diseñó para nunca volver a distraerse de su objetivo. Cosas como amistades o vínculos no significaban nada para él, después de todo, lo único que valía para Tendo era volverse Kabuto y acabar con los Worms. Esto se refuerza al ver cómo solamente lo vemos llorar cuando está solo, tras la desaparición de Hiyori o cómo entra en pánico al pensar que Yuka puede que tenga una pareja. Yendo un poco más lejos, podríamos decir que Tendo aceptó en más de un sentido el destino que le esperaba a él, decidiendo morir en contra de Dark Kabuto si eso significaba salvar a su familia. Esto encima logra contrastar con Gatak, el cual decidió no solo hacer entrar en sí a Tendo sobre su plan suicida para salvar a su hermana, sino también el enfrentarse contra la realidad, ir en contra de la corriente y jamás dar su brazo a torcer. Si esto es verdad, le daría un tinte irónico al asunto. Kabuto, uno de los raiders más rápidos de esta franquicia, decidió quedarse quieto y esperar su muerte en vez de ir en contra del destino, algo que incluso su versión de Godspeed Love nunca sufrió. Ya para el final de la serie, podemos ver cómo Gatak es reconocido por Kabuto como un amigo, una señal de que Tendo logró liberarse de esa carga y puede confiar que alguien como Kagami pueda cuidar de su familia. Si vemos todo este arco de esta forma, muy posiblemente, Kabuto encarnó el mensaje de la franquicia, el sacar algo bueno de una situación terrible, siendo el cambio curioso, que él mismo experimentó este mensaje y pudo ser una mejor persona. Tendo Soye no es ni de lejos el protagonista más emblemático o el que más desarrollo demuestra, pero por todos estos temas y demás cosas que me cuesta plasmar en este pequeño fragmento de video, quizás sea el Rider principal más interesante de analizar, ya sea si lo ves como un Gary Stu o no, es un personaje bastante único y un soplo de aire fresco, que no solo salvó a la franquicia en su momento, sino que hizo que su serie fuera memorable para muchos. Y así quedaría el ranking. Sobra decir que el que responde la duda del título, es nada menos que Gatak, siendo el personaje más trabajado de toda la serie. Y el peor, bueno, los Hoppers son la nada misma como personajes, aunque se pelean bien el puesto con Dark Kabuto. Pero eso sería todo. La verdad este video es quizás el más trabajado a nivel de guión y a nivel personal que he hecho, así que sí agradecería un like de su parte, y antes de que me vayan a crucificar por algunos puestos, pueden dejar su ranking personal en los comentarios, que los estaré leyendo. Antes de irme, un agradecimiento a Quantum de los Tokuknig, por ayudarme al buscar ciertos clips de la serie, además del pana Carlos, que me ayudó con los efectos de sonido en este video. Un gracias especial al buen Spar por esta actualización de mis renders que me encantaron, y al pana Kaiser por esta hermosa portada del video. Tendrán las redes de ambos en la descripción para que los apoyen en sus proyectos, hacen excelente trabajo ambos.
Por último, les agradezco de sobremanera haber llegado a los 2000 suscriptores, lamento si el especial tuvo que posponerse, pero mis tiempos han sido caóticos, aún así, les doy gracias por su apoyo y espero que podamos seguir manteniendo este proyecto a fronte para lo que resta del año. Sin nada más que decir, yo fui Zerox y les digo, buenas noches.